Imaginen esto, estamos en los años 80 y aparece una máquina revolucionaria que promete ser una nueva esperanza para los pacientes con cáncer. Suena increíble, ¿no? Su único propósito era salvar vidas. Y bueno, esta máquina usaba el poder de las computadoras, algo súper avanzado para la época, para dar tratamientos de radiación con una precisión que nunca antes se había visto. Se sentía como el futuro de la medicina, de verdad. Pero aquí viene el giro. Escondido en su avanzado código, en esas líneas que nadie podía ver, había un fallo. Un fallo catastrófico. Y esta es la historia de cómo un simple error de software, totalmente invisible, terminó desatando consecuencias mortales. Bien, hablemos de esta máquina, el Terac 25. Fue desarrollada ya por 1982, y para que se hagan una idea, era lo más avanzado que había. Reemplazó a unos modelos viejos y gigantescos, pero la gran diferencia, el verdadero cambio, es que todo, o casi todo, se controlaba por computadora. Y justo aquí, justo en este punto, es donde todo empieza a salir mal. Miren, los modelos más viejos, como el Terac 20, tenían seguros físicos, o sea, interruptores de verdad, que si algo fallaba, clic, cortaban el paso y evitaban una sobredosis. Pero en el nuevo Terac 25, para ahorrar costos y simplificar el diseño, quitaron esos seguros, y de repente, toda la responsabilidad de la seguridad dependía del software. Nada más. Como se podrán imaginar, no pasó mucho tiempo antes de que esa promesa de tecnología perfecta empezara a romperse. En las clínicas, los pacientes, uno tras otro, comenzaron a hablar de sensaciones súper extrañas, inexplicables, durante los tratamientos. Escuchen esto. Es lo que dijo un paciente. Un dolor agudo, inmediato, que los técnicos no tenían ni idea de cómo explicar. Imaginen la situación. La persona siente que algo está terriblemente mal. Un dolor horrible. Pero cuando miran la máquina, todo parece estar funcionando perfecto. Y aquí viene lo más increíble y trágico. Mientras el paciente estaba sufriendo una quemadura por radiación masiva, la pantalla de la máquina mostraba un mensaje de error. ¿Pero qué decía el error? Decía que el tratamiento había fallado y que no se había administrado ninguna dosis. 0. O sea, el sistema no solo estaba fallando, estaba mintiendo. Estaba ocultando activamente su propio error mortal. Y para colmo, la interfaz que usaba el operador era súper confusa. El operador veía el mensaje de error que decía «no se dio la dosis» y lógicamente pensaba «bueno, no funcionó, hay que intentarlo de nuevo». Así que apretaba una tecla para repetir el proceso. Y cada vez que lo hacía, sin tener la menor idea, le estaba dando al paciente otra sobredosis masiva de radiación. Las consecuencias de este fallo de software pues fueron devastadoras. Lo que al principio parecían ser solo quejas aisladas de quemaduras, se convirtió en un patrón aterrador de lesiones gravísimas y sí, de muertes. Veamos la línea de tiempo. Entre 1985 y 1987, quedó claro que no eran problemas técnicos aislados. No, era un patrón mortal. Se documentaron por lo menos 6 accidentes graves. Y no eran casualidades, era el mismo fallo sistémico, repitiéndose una y otra vez en distintos hospitales con resultados terribles. Para que entendamos la magnitud de esto, en uno de los casos más graves, un técnico calculó después que un paciente recibió, agárrense, una dosis de entre 13,000 y 17,000 rats. El número es enorme, pero ¿qué significa realmente? Bueno, para ponerlo en perspectiva, ok, veamos los números. Una dosis normal de tratamiento es de unos 200 rats. Si a una persona se le administran 1,000 rats, eso ya puede ser mortal. El Terac 25 estaba dando dosis de hasta 17,000 rats, es decir, casi 100 veces más que la dosis normal y más de 17 veces la dosis que se considera letal. Una locura. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Qué falló tan garrafalmente? La investigación que se hizo después descubrió lo que se podría llamar una tormenta perfecta de malísimas prácticas de ingeniería de software. Aquí está el corazón del problema. Los fabricantes reutilizaron el código de las máquinas viejas, las Terac 20, y resulta que ese código ya tenía un error, un bug, como se dice. Pero nunca había pasado nada porque en las máquinas viejas los seguros físicos siempre lo frenaban. Era un bug dormido. Pero al quitar esos seguros en el Terac 25, ese bug se despertó y se volvió mortal. Pero no fue solo eso. La investigación oficial encontró una lista de fallos que da miedo. La documentación era malísima. No había un control de calidad en serio. Y lo más grave, probaron el software como un todo, pero nunca probaron las piezas individuales por separado. O sea, justo la parte del código que tenía el error fatal, nunca la revisaron bien. Increíble.
Como es de esperar, esta tragedia se convirtió en un caso de estudio clave, algo que se enseña en todas las universidades de ingeniería de software. Dejó clarísimo que se necesitaban procesos serios, formales, para manejar el software, sobre todo una vez que ya está funcionando en el mundo real. Y bueno, para que un desastre así no volviera a pasar, la industria tuvo que cambiar. Y de ahí surgieron estándares como la norma ISO-ISC 14764. Pensemos en esto como un manual de reglas internacional para el mantenimiento del software. Es básicamente la respuesta ordenada y metódica al caos que provocó la tragedia del Terac 25. Lo que hace este estándar es definir un ciclo para tener el software bajo control. Siempre. Miren qué lógico es. Primero, se implementa un plan. Si surge un problema, se analiza y se hace una modificación. Pero, y esto es clave, ese arreglo tiene que pasar por una revisión súper estricta antes de ser aprobado. El proceso cubre todo, hasta cómo pasar el software a un sistema nuevo o cómo retirarlo de forma segura. La idea es nunca, jamás volver a perder el control. Y algo interesante es que este estándar define distintos tipos de mantenimiento, porque no se trata solo de arreglar errores, que eso sería el mantenimiento correctivo. También está el adaptativo, para que el software funcione en sistemas operativos nuevos, el perfectivo, para mejorar cosas o añadir funciones, y quizás el más importante, el preventivo, que es como ir al médico antes de enfermarse. Se reestructura el código para evitar que los problemas siquiera aparezcan. Pero la lección del Terac 25, claro, va mucho más allá de una sola máquina de los años 80. Es una advertencia gigantesca sobre la responsabilidad enorme que implica escribir código, sobre todo hoy, en un mundo que depende por completo de él. Y, lamentablemente, este no es un caso único. Para nada. La historia está llena de fallos de software con consecuencias terribles. El cohete Ariane 5, por ejemplo, explotó por un error en un código reutilizado. ¿Le suena familiar? Muy parecido al del Terac 25. ¿O qué tal el susto de 1983, cuando un satélite soviético casi inicia una guerra nuclear por un bug que confundió el reflejo del Sol con misiles? De ese tamaño es el riesgo. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Vivimos en un mundo que funciona gracias a líneas de código invisibles. La historia del Terac 25 nos enseña una lección brutal. La confianza en esa tecnología no se puede dar por sentada. Tiene que ganarse con diseño riguroso, con pruebas hasta el cansancio y con un mantenimiento constante. Nuestra seguridad, literalmente, depende de ello.